regresamos a nuestra serie de Efesios. Hoy nos toca el capítulo 3 de Efesios. Hoy iniciamos Efesios. Si es primera vez que estás con nosotros, bienvenido, qué bueno. Mi nombre es Luis Peralta, parte del equipo pastoral en esta iglesia. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 3. No tienes Biblia, levanta la mano y te podemos prestar una. Es importante que tengas la palabra de Dios en tus manos, porque al final es ahí donde encontramos lo que necesitamos de Dios. Amén. Efesios capítulo 3. Ábrela, búscala. ¿Necesitas Biblia? Levanta la mano y te prestamos una. Y si no tienes, vamos a leerlo juntos. Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 7. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, dime listo. ¿Listo? Ok, Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Padre amado, gracias te damos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Gracias por la oportunidad que nos das de ser iglesia, de ser tu iglesia y de poder, Señor, abrir tu palabra. Dios, esta mañana te suplicamos, Señor, que nos ayudes a no simplemente ser oidores de la misma, sino que podamos convertirnos en hacedores de ella, Señor. Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, familia, hace 2 semanas que terminamos viendo el capítulo 2 de Efesios, veíamos algunas cosas importantes que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho por nosotros. Veíamos que Dios nos ha dado seguridad y que Dios nos ha dado paz. ¿Y por qué es importante esto? Porque mira, Jesús nos lo advirtió. Cuando tengas tiempo, lee el capítulo 16 de Juan. En ese capítulo 16, en el último verso, en el verso 33, Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Ahora no dice tendráis, dice tenéis. O sea, ya la tenemos. Estamos viviendo en tribulación. Hay tribulaciones, hay luchas, hay enfermedades, hay necesidades, hay problemas, hay preocupaciones. En el mundo tenéis tribulación. Pero aquí está lo tremendo. Pero confiad, dice el versículo 33 de Juan 16: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por eso es que es de suma importancia que sepamos y tengamos firme lo que somos en Cristo Jesús, porque Él ya ha vencido al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este ambiente, estamos en una sociedad cada vez más perversa, una sociedad que cada vez más se acerca al infierno, pero nosotros no formamos parte de eso. No formamos parte de este mundo. Hemos sido rescatados. Y eso es lo que hemos visto en todo este tiempo cuando hemos estudiado Efesios. Hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. Estamos acá, pero no somos de acá. Y Jesús viene y nos lo confirma, nos dice: mira, tranquilos, no se asusten por lo que está pasando a su alrededor. No se asusten con todo este movimiento loco del LGBTQ, X, Y, Z y no sé cuántas letras más le van a agregar. No se asusten por las locuras que hay en el mundo, que ahora cualquier persona se levanta y amanece sintiéndose serpiente y todos tenemos que verlo como serpiente. Aunque algunos realmente lo son, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero no se asusten con eso. No se asusten con todo este movimiento ahora que está surgiendo a modo de tratar de aprobar la pedofilia. ¿Saben lo que es eso, verdad? Porque ahora también este grupo de pedófilos consideran que tienen derecho también a expresar su amor de esa manera. Y la sociedad le ha dicho sí a un montón de tonteras que lo
Existe el riesgo que vengan y le digan sí también a esta otra locura. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo, Jesús dice: no se asusten, yo ya lo he vencido. Primero nos dice: tenéis, tiempo presente. Pero dice: he vencido, tiempo pasado. Ya lo venció. Entonces, pero la única manera de empezar a vivirlo es cuando tengo clara mi identidad en Cristo. Ya no soy lo que era. Ahora soy lo que la Biblia dice que soy. Ahora soy lo que Cristo dice que soy. ¿Y qué es lo que somos? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? Mira, soy su iglesia. Soy su iglesia. En el momento que nos entregamos a Él y el Espíritu Santo hace morada, hace templo de nosotros, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Somos marcados, somos sellados, tenemos el Espíritu Santo y nos convertimos en su iglesia. Porque al final su iglesia no es el templo, no es las cuatro paredes, no es el techo, no es el nombre Brave. Su iglesia somos tú y yo. Entonces dilo con confianza. No importa de qué país eres, no importa qué acento tengas, no importa si eres blanco o prieto como yo, no importa si tienes ojos azules o negros, no importa qué idioma hablas. Si estamos en Cristo, si estás en Cristo, eres su iglesia. Entonces, si te pregunto, ¿quién eres? ¿Qué eres? Soy su iglesia, pero dilo sin miedo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Mira, ahí está el problema. No hemos entendido nuestra identidad en Cristo. No hemos entendido que no pertenecemos a este mundo. Seguimos viviendo como el hijo pródigo. Dios ya nos sacó de ahí, pero nosotros nos seguimos viendo como viviendo entre los cerdos. Y Dios ya nos sacó de ahí. Eres la iglesia de Cristo. Soy su iglesia. Y tengo que decirlo con confianza. Tengo que decirlo con autoridad. No con prepotencia, ni sintiéndome mejor que los demás. Porque todos somos personas sin necesidad de ser redentor. Y en su gracia y en su misericordia, Él nos rescató de ahí. Pero sí puedo decir con autoridad: soy su iglesia. Soy la iglesia. Ahora, ¿pero qué es la iglesia, pastor? ¿Qué es la iglesia? Qué buenas preguntas ustedes hacen. Me gusta cuando hacen esas preguntas. Miren, regresa en Efesios. Ve al capítulo 1. Está en la página del lado izquierdo, al menos en mi Biblia. Versículo 22 y 23. Hay algo bien interesante. Dice que todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él, ¿a quién? A Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo. ¿En qué? En todo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Ahora bien, la palabra iglesia es una palabra compuesta. La primera parte de esa palabra, y cuando hablo de palabra compuesta, la palabra iglesia o eclesia está formada por dos palabras que son bien claves, son específicas. La primera palabra es la palabra ek. Y esa palabra significa separados de, puestos aparte. Toma en cuenta eso. Separados del pecado, puestos aparte, hechos a un lado del pecado, separados de este mundo. Y la segunda parte de la palabra iglesia es kaleo. Kaleo significa o quiere decir llamados a. Entonces la palabra iglesia, separados de ek, y kaleo, llamados a, estamos hablando de que somos un grupo de personas que hemos sido separados de este mundo y llamados al reino del Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas que han sido llamados específicamente para estar separados del pecado y llamados a ser testimonio, llamados a ser hijos de Dios. Entonces, por eso es que somos iglesia. ¿Te identificas con ese término? Amén. ¿Has sido separado del pecado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz? Si has sido separado del pecado por medio de ese sacrificio y has sido llamado a formar parte del reino, eres iglesia, ese conglomerado de personas que Dios ha llamado aparte
con un propósito específico. Y como iglesia Dios nos ha dado un llamado. Y Dios espera que vivamos nuestro llamado. Ese llamado es ser la iglesia, separados del pecado, llamados al reino. Entonces, iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Eres iglesia? Amén. Bien, es un buen punto. Ante esa pregunta es un buen momento para gritar: amén, aleluya, soy la iglesia. Amén. Vamos a hacer una prueba de nuevo. Otra oportunidad. ¿Eres la iglesia? Amén. Amén. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y esto tiene que llenarnos de gozo. Ahora bien, qué alegre somos la iglesia. Qué bendición. Ahora bien, iglesia, ser iglesia tiene un precio. ¿Sabías eso? Ser iglesia tiene un precio. Ser iglesia tiene un precio. ¿Quieres tener un cuerpo fit? Tiene un precio. Dejar de comer y hacer ejercicio. ¿Quieres tener un cuerpo esbelto y redondo como este? También tiene un precio. Hay que gastar mucho en comida. Todo tiene un precio. Ser iglesia tiene un precio. Versículo 1. Empieza Pablo hablando. Dice: por esta causa yo, refiriéndose a él mismo, Pablo, prisionero de Cristo por amor de vosotros los gentiles. Pero por esta causa yo, dice Pablo. ¿Qué causa se refiere Pablo? ¿A qué causa se refiere Pablo? Mira, Pablo se está refiriendo. ¿Cuál es la causa de Pablo? ¿Cuál es el llamado de Pablo? ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Cuál es la razón? Por eso es que Pablo dice: por esta causa. ¿Pero qué causa? ¿A qué causa se refiere Pablo? Mire, se refiere a la misión que le fue encomendada por Jesús. A Pablo le fue encomendada una misión clara, una misión específica, una misión directa. ¿Cuál es la misión? Si vas, anota esta cita, Hechos capítulo 9, versículo 15. Ahí habla y Dios y Jesús habla de Pablo y dice: miren, tranquilos con Pablo, porque Pablito, Saulito, que los ha venido persiguiendo y haciendo atrocidades dentro de la iglesia, tranquilos, no le tengan miedo. Es un instrumento escogido para mí. Es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y no fue casualidad. Mira, Pablo era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Fue educado a los pies de Gamaliel. Ciudadano judío, pero también ciudadano romano. Tenía acceso a los gentiles, y Dios lo llama. Esto es un instrumento escogido para mí. Él va a tener que sufrir y él va a tener que aprender el precio a pagar, pero es un instrumento escogido y lo he llamado para que lleve mi nombre, para que lleve mi evangelio, para que lleve mi mensaje a los gentiles. Y ahí la palabra gentiles es la palabra personas, etnos, razas, a todas las personas que no son judías. A esos les va a llevar el mensaje, a los gentiles. Y Pablo acá viene en el versículo 1 del capítulo 3, dice: miren, por esta causa. ¿Por qué causa? Por esta que les mencioné. Pablo tenía claro su llamado. Pablo sabía que Jesús lo había rescatado, no solo para ser salvo, no solo para ir al cielo, no solo para disfrutar de la vida eterna. Pablo tenía claro que Dios lo había llamado con un propósito específico y él estuvo dispuesto a vivir su llamado. ¿Eres iglesia? Amén. Ser iglesia tiene un precio. Y sabes, Dios te ha llamado y te ha salvado no solo para que vayas al cielo. Al igual que a Pablo, Dios nos ha llamado para ser un instrumento en sus manos. Dios nos ha llamado para llevar su nombre a los gentiles, a las naciones, a las personas, llevar su nombre a aquellas personas que aún no le conocen. Ese es tu llamado, ese es mi llamado, ser para gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y Pablo lo tenía muy claro y él estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Sabías que nada es gratis en esta vida? ¿Sabías que nada es gratis? Mira, y lo tremendo es que aún ni la salvación es gratis. La salvación no es gratis. La diferencia es que tú no pagaste el precio y yo no lo pagué, lo pagó alguien más. Pero alguien tuvo que pagar un precio por ese regalo. Alguien tuvo que pagar el precio por el perdón de mis pecados, por el perdón de tus pecados. Y ese fue Cristo Jesús en la cruz. Pero nada es gratis. Y el ser iglesia tiene un precio. Pastor, ya va a empezar a hablar del diezmo y la ofrenda y el dinero. No, hombre, todo eso es secundario.
Eso es asunto tuyo si quieres dar o no dar. Pero el precio a pagar es el testimonio, es morir a ti mismo, es morir a ti mismo. Mira, Pablo continúa diciendo: prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Él estaba preso. Pablo estuvo dispuesto a sufrir persecución. Pablo estuvo dispuesto a estar detenido, a estar preso. Yo no sé si tú alguna vez has visitado cárceles, aquí o en tu país. Pero sin importar dónde hayas sido, la cárcel no es el lugar más bonito. No es el lugar donde quieres ir a vacacionar. Ahora, en los días de Pablo las cárceles eran peores. Esas mazmorras arrinconadas con humedad, con un montón de cosas. Y ahí estaba Pablo, prisionero, dispuesto a sufrir. Prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Ahora, no solamente está hablando de que él estaba preso en Roma, porque se cree que esta carta fue escrita cuando él estaba preso en Roma, entre los años 60 y 63. Pero cuando habla prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros, no solamente se está refiriendo a estar preso físicamente. Él, su vida, su ego, su yo, todo lo que él consideraba ser y tener, lo había puesto por basura y se había hecho esclavo de Cristo, prisionero de Cristo, por amor a nosotros. Entonces, cuando leas esta parte de prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles, no es solamente estar preso y encadenado, aunque eso era parte de él, va más allá de eso. Ser prisionero de Cristo implica morir a nosotros mismos para que Cristo viva por nosotros. Pero aún ahí nos cuesta levantarnos temprano, ¿verdad? No somos todavía no hemos llegado a ser perseguidos por el nombre de Jesús. Empieza a verse chispas de persecución en este país. En otros ya existe la persecución. Hay lugares, específicamente, yo sé, en la Sierra, en México, donde si tú eres cristiano, no tienes derecho ni siquiera a ser enterrado en el panteón del pueblo. No tienes derecho a servicios públicos. ¿De veras, pastor? Sí. Ojalá Dios me permita alguna vez traer a algunos de estos hermanos y que dé testimonio de lo que han sufrido y cómo han terminado presos simplemente por llevar una Biblia. Y en muchos de nuestros países pasa lo mismo. Ahora nosotros aún no hemos empezado a sufrir nada. Y Pablo está hablando: yo, prisionero de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16, se los leo. Pablo está hablando y dice: pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Pablo se atrevía por ese mismo amor y porque él entendía que no se trataba de él, sino de Cristo en él. Se atrevía a hablar algunas cosas que a la gente la ponían incómoda. Hoy en día no queremos hacer que la gente se sienta incómoda. Amén. Queremos decir solo lo bonito, solo lo agradable. Y nos quedamos: es que Dios es amor. Y es que Dios nos ama. Es que Dios es bueno. Sí, Él es todo eso. Pero también tenemos que avisar a la gente que Dios es justo. Dios es la justicia misma. Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Y alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué implica eso? Que el alma que muere, el alma que peca, el alma que no se rinde a Cristo, la persona que no se rinde a Cristo, muere, está separada eternamente de Dios y su destino final es el infierno. Hay un cielo preparado para aquellos que nos hemos rendido a Cristo, pero no podemos negar el hecho que hay un infierno para aquellos que han decidido rechazar el regalo de la salvación. Y nos cuesta hablar de esas cosas. Pero Pablo aquí viene y les habla a los romanos y les dice: miren, me he atrevido a hablar sobre algunas cosas. ¿Para qué? Les sigo leyendo Romanos 15. Para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Lo ven? Se los decía hace unas semanas. Repetición, repetición, repetición. Pablo está repitiéndoles. Les vuelvo a decir estas cosas para que las recuerden. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos entra por aquí y nos sale por aquí. Estamos aquí en la iglesia y wow, la emoción nos llena y sí, amén. Llegamos a la casa y se nos olvidó todo. Y Pablo dice: es necesario que se las recuerde. Es necesario que les recuerde. ¿Por qué? Por la gracia que me fue dada por Dios.
La pregunta para ti, iglesia, es: ¿estás dispuesta a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es el precio que Dios te pide pagar? Mira, el precio que Dios pide que paguemos no es el diezmo, no es la ofrenda, no es el servicio, no es a que me levante todas las mañanas y tengo que leer mi Biblia y tengo que orar, porque si no oro y no leo la Biblia en la mañana, al salir de aquí capaz que Dios me castigue y me chocan el carro o me lo roban. El precio que Dios espera que paguemos, es increíble ese precio que Dios espera que paguemos. Es el amor, es el amor a Él. ¿Lo amas? Déjame hacerte la pregunta de nuevo, pero piensa lo que vas a responder. ¿Lo amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? No le digo: Pedro, ¿quieres servirme? No le digo: Pedro, ¿quieres ir a morir por mí a la cruz? No. Pedro, ¿me amas? Mira, el precio que Dios nos llama a pagar como iglesia es amor. Es amor, es amor. ¿Por qué? Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 15. Anota esta cita, y si puedes apréndetela de memoria. Juan capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¡Wow! Nadie tiene más amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y luego dice el versículo 14 de Juan 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta de nuevo, iglesia: ¿amamos a Cristo? ¿Amamos a Cristo? ¿Estás dando la vida por tus amigos? ¿Estás dando la vida por tu esposa? ¿Estás dando la vida por tu esposo? ¿Estás dando la vida por tus hijos? ¿Estás dando la vida por tus padres? Amo a Cristo, pero sigo viviendo una vida egoísta, donde primero mis necesidades, primero lo que yo quiero y después los demás. Se alcanza para los demás, pero amo a Cristo. Y es el precio a pagar, iglesia. Mira, si el precio fuera a pagar, dar el diezmo y dar la ofrenda, sería lo más fácil. Sería lo más fácil. Si el precio a pagar fuera a venir a las 6 de la mañana aquí para estar listos y servir y preparar las sillas y todo, lo hacemos. Pero el precio a pagar va más allá de eso. Ser iglesia tiene un precio, y el precio a pagar es amor. Y Jesús dice: si ustedes son mis amigos, si dicen que me aman, parafraseándolo, van a hacer lo que yo mando, lo que yo les digo. Y sabes, te voy a mencionar únicamente dos cosas que Jesús nos está pidiendo. La primera: amados los unos a los otros. ¿Todos de acuerdo? Amados los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¡Wow! Amaos también los unos a los otros. ¿Cómo te amó Cristo? ¿Cómo te amó Cristo? Sacrificialmente hasta la muerte. Te amó de tal manera que estuvo dispuesto a ser humillado, a ser maltratado, a que se aprovecharan de él, a que lo escupieran, a que lo clavaran en una cruz, a hacerse maldito. ¿Y sabes qué es lo tremendo? ¿Qué es lo que él pide de nosotros? Ama a tu prójimo. Ámense los unos a los otros, así como yo os he amado. Así es como quiero que se amen. ¿Amas a Jesús? Vas a hacer lo que Jesús espera. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo: cumplan la ley. Jesús no dijo: entren de rodillas. Jesús no dijo: flagélense la espalda. Jesús no dijo: traigan sus ofrendas. Jesús dijo: ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si yo amo a los demás como Dios me amó a mí, como Jesús me amó a mí, todo lo demás es fácil. Veo a mi hermano en necesidad y no lo voy a pensar dos veces, me voy a extender. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en necesidad, Cristo se extendió a mí. Y amo a Cristo
Y al ver a mi hermano veo a Cristo. Entonces me voy a extender. Pastor, porque usted no sabe lo que este hermano o esta hermana me ha hecho. ¿Y qué le has hecho tú a Cristo? Cosas peores, te lo garantizo. Sin embargo, su amor permanece. Y otro fue hacer discípulos. Simplemente dos cosas. Mateo 28, 18 en adelante. Por tanto, debido a esto, debido a que me aman, debido a que son mis amigos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, bautizándolos. Estamos haciendo discípulos de las personas y empieza, mira, el hacer discípulos empieza en casa. Qué bueno si te reúnes con un grupo y lo haces, ya haces discípulos en tu trabajo y en tu escuela, pero ¿en tu casa qué? Papá, honestidad en la iglesia, ¿estás haciendo discípulos en tu casa? ¿Estás ministrando a tu familia? Mamás, ¿están enseñando a los hijos? Hijos, ¿están honrando a sus padres? Todo eso es hacer discípulos. Mira, yo me enteré el martes de la noche que me había convertido en abuelo. ¿Sabes qué fue la primera cosa que empecé a orar el miércoles que me levanté? Empecé a orar por mi nieto. Amén. Porque es mi responsabilidad. Desde ahorita, yo ya sé que Él existe. Y sé que a menos que le hable de Cristo y a menos que se arrepienta, es un alma condenada al infierno. Y tengo que empezar a orar por Él. ¿Estás siquiera orando por tu familia? ¿Por cada uno por nombre? Eso es parte de hacer discípulos. ¿Le amamos? Hagamos lo que Él nos pide. El precio a pagar es amor. Iglesia, Jesús nos amó. Jesús nos amó al punto que dio su vida por nosotros. Jesús te amó y te hizo su iglesia. Jesús te amó, te separó y te llamó a ser su iglesia. Te dio un llamado específico y lo hizo por amor, a pesar de lo que somos. Porque eso es lo increíble del amor de Dios. ¿Sabes? Cuando yo pienso y trato de entender que a pesar de lo que soy, Dios me ama. Dios me ama, es algo, no hay modo que logre entenderlo. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Yo sé lo que soy. Y a mí me costaría amarme a mí mismo sabiendo lo que soy. Y Cristo me ama a pesar de lo que soy. Cristo te ama a pesar de eso. Ser iglesia tiene un precio, familia. Y el precio es amor. Amor a Jesús. Amor incondicional a Jesús. Amor los unos por los otros. Y sabes, cuando amo, considero a los demás mayores y mejores que a mí mismo. Y cuando considero a los demás mayores y mejores que a mí mismo, no puedo aprovecharme. No puedo mentirles. No puedo engañarlos. No puedo estafarlos. No puedo abusar. Porque son mayores y mejores que yo. Esa es la actitud que hubo en Cristo. Y esa es la actitud que Él espera que haya en nosotros. Cuando amo, considero a los demás como mayores. Cuando amo, obedezco. Cuando amo, honro. Cuando amo, glorifico. Cuando amo, adoro. Te amo tanto, Señor, que lo único que puedo hacer es adorarte. Y entiende, adorar va más allá de simplemente venir y cantar. El venir aquí como iglesia y adorar y cantar al Señor es parte de ese proceso. Pero si nos cuesta adorarlo en un lugar como este, como iglesia, no puedo ni siquiera imaginarme cómo te va a costar hacerlo afuera. Cuando entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, mi amor por Él crece. ¿Voy a seguirle fallando? Sí. Miserable de mí, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no hago, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero lo lindo es que aún cuando fallo, tengo un abogado, puedo correr a la cruz. Aquí estoy de nuevo, Jesús. Eso es parte de mi amor también, el correr a la cruz. Cuando amo, iglesia, cuando amas, cuando amamos, somos iglesia. Y de nuevo la pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Estamos ante de alrededor de miles y miles de testigos. ¿Estás dispuesto a pagar, iglesia, el precio?
Ahora también ser iglesia es recibir y compartir la gracia. Ser iglesia es recibir la gracia y compartir la gracia. No puedes ser iglesia mientras no recibas la gracia. ¿Qué gracia? Esa gracia redentora de Jesús, esa gracia salvadora de Jesús. Mientras no la reciba, mientras quiera seguir justificándome por mis propias obras, por mis propios hechos, por mi buen comportamiento, por mi buena moral, por mi conocimiento, no he recibido esa gracia redentora. Y nadie puede dar lo que no tiene. Recibo la gracia y puedo convertirme y compartir la gracia. Versículo 2. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Suena mero sarcástico, ¿no? ¿Se imaginan a Pablo? Iglesia de Éfeso, Iglesia Brave, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, vas a empezar a amar. Si en verdad habéis oído de esa dispensación de la gracia, vas a empezar a servir, vas a empezar a amarme, vas a empezar a obedecerme. ¿Qué gracia? Esa gracia que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. ¿A qué misterio se refiere? Al misterio de Cristo, al misterio de la salvación, al misterio de que no es por obras para que nadie se gloríe. Es el misterio de la redención que estaba oculto a nosotros, que estaba privado a nosotros, del cual éramos nosotros ajenos, pero fue revelado. Es el misterio de Cristo y nos ha hecho partícipes de esa gracia. En vista de lo cual, versículo 4 de Efesios 3, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Pero me llama la atención, en vista de lo cual, dice el apóstol Pablo, leyendo, repito, leyendo, pasando tiempo con Jesús. ¿Sabes? Caminar con Cristo es pasar tiempo en su palabra. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo hombre y habitó en medio nuestro y conocimos su gloria, como del unigénito Hijo de Dios. Es en la palabra que voy a encontrar la revelación de ese misterio. Es en la palabra que mis ojos van a ser abiertos. Me llama la atención la manera de escribir de Pablo y sigo viéndolo como de una manera como sarcástica acá. Es que si en verdad habéis escuchado, si en verdad, si tan solo leyerais, si tan solo pasarais tiempo con Cristo, te quitarías de, en Guatemala decimos, dejarías de tener tantos cocos. Si tan solo leyerais, si tan solo pasarais tiempo con Cristo, tu vida va a cambiar. Vas a dejar de andar en tanta locada y en tanta cosa rara. Ahora, al inicio del verso 2 vemos una palabra que no es muy común y existe la posibilidad que muchos tal vez no sepan, no entiendan. Dice dispensación. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia. ¿Sabes lo que es la palabra dispensación? ¿Sabes lo que es el dispensacionalismo? ¿Entiendes esa palabra? Mira, la dispensación habla o es una manera de interpretar la historia, la obra de Dios durante la historia, durante el tiempo. Y está más o menos fraccionada en 7 dispensaciones. 7 dispensaciones, como 7 capítulos. Una dispensación es un capítulo dentro de la historia de Dios con su iglesia, con su pueblo. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Y esa dispensación cubre el periodo de Adán y Eva. La inocencia, no había pecado. Esa es la dispensación de la inocencia. La segunda etapa, o el segundo capítulo, o la segunda dispensación, es la dispensación de la conciencia. Y esa inicia en el momento que Adán y Eva fueron expulsados del Edén.
y termina con el diluvio. Y se le llama la dispensación de la conciencia porque ya había entendimiento en el hombre del pecado, de lo que a Dios no le agrada, de lo que ofendía a Dios. Ya existía la dispensación de la conciencia. El tercer capítulo o la tercera etapa es la dispensación del gobierno humano, que empieza al final del diluvio con Noé y termina con Abraham. Luego la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa es desde el momento en que Dios llama a Abraham. Ahí empieza ese capítulo 4 de la historia de Dios y la humanidad. La dispensación de la promesa, desde el llamado de Abraham hasta el éxodo del pueblo judío, cuando salen de Egipto. Esa es la dispensación de la promesa. Y después empieza la dispensación de la ley. La dispensación de la ley va desde el éxodo, desde que salieron de Egipto hasta Jesucristo, hasta el nacimiento de Jesucristo. Esa es la dispensación de la ley. Se vivía bajo la ley. Mira, no sé si en un futuro Dios me va a permitir poder enseñar en base a cada una de estas dispensaciones. Es solo de manera general para que tengamos una idea. Cuando Pablo dice la dispensación de la gracia. Y luego viene lo que Pablo menciona, la dispensación de la gracia, que va desde el nuevo pacto hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el nuevo pacto? Es algo que vamos a celebrar hoy, al final de la reunión. Es el pacto que Jesús hizo a través de su muerte y su resurrección. Y la última dispensación, que es la que está por venir, es la dispensación del reino milenial de Cristo, que va a ser desde su segunda venida hasta que el cielo nuevo y la tierra nueva sea establecida. Y sí, sé que algunos están pensando, ¿y la tribulación, pastor? ¿Y la iglesia va a estar en la tribulación o no va a estar en la tribulación? Eso va a ser prédica para otro tiempo. Pero esas son las dispensaciones. Entonces, cuando Pablo habla de la dispensación de la gracia, no está hablando de, es por la dispensación, entonces la salvación viene y todos estamos salvos. No, simplemente es el periodo de la historia, ese capítulo en el cual Cristo interviene y abre la puerta al camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, porque nadie antes podía cumplirla. Y aquí está. Este es el nuevo pacto de mi sangre. Entonces ahí empieza la dispensación, que es la que estamos viviendo nosotros ahora. La dispensación de la gracia. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta, iglesia. ¿Has escuchado de esa gracia? Tú que estás hoy aquí, ¿has escuchado de esa dispensación de la gracia? ¿Sí o no? Si estás pensando, no sé a qué se refiere. Mira, la dispensación de la gracia no es otra cosa más que el mensaje del Evangelio. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la dispensación de la gracia. Y yo no sé si todos los que están aquí sentados, o los que van a ver esta prédica más adelante, ya participan de la gracia, ya han recibido esa gracia. El vivir en la dispensación de la gracia es haberle rendido mi vida a Cristo, haber recibido ese regalo que Él me dio a través de la cruz, que es la vida eterna, el perdón de mis pecados. Mi vida era, pero Cristo Jesús murió en la cruz por mí, me salvó, ahora soy iglesia. Si tu respuesta es no, mira, no tardes en venir a Cristo. No tardes en rendirte a Cristo. Ahí donde estás, en este momento. Puedes simplemente decirle, ahí donde estás sentado, Señor, realmente yo no te conozco. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame, transfórmame. Pastor, pero es que no siento nada. No se trata de sentir. Se trata de entender que eres pecador y que sin Cristo estás condenado a la separación eterna de Dios. No se trata de sentir, se trata de entender que fuera de Cristo estás en problemas, que fuera de Cristo estás muerto en tus delitos y pecados, pero en Cristo recibimos vida, en Cristo encontramos perdón de nuestros pecados y la puerta a la vida eterna, la entrada a la vida eterna, porque Cristo es ese camino.
Tú sabes cómo estás. Si te identificas con eso, si nunca le has rendido tu vida a Cristo, mira, por favor, no te vayas de aquí sin hacerlo. No te vayas de aquí sin rendirle tu vida al Señor. Ahora, si la mayoría de nosotros, y espero que sea la mayoría, decimos: sí, pastor, yo entiendo, he recibido y estoy viviendo la dispensación de la gracia, ya me he rendido a Cristo. La pregunta es: ¿la compartes? ¿Estás compartiendo esa gracia redentora? ¿Estás diciéndole a los demás que necesitan a Cristo en su vida? Porque somos responsables. Eres responsable. Soy responsable. ¿Estamos compartiendo? Pastor, pero es que a mí me cuesta hablar. Yo soy muy vergonzoso y me cuesta hablar. No entiendo esa parte. Pero por lo menos tu vida está reflejando eso. No es que no tengamos que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que mencionar el nombre de Jesús. Tenemos que explicarle a la gente que sin Jesús está en camino al infierno. Y no se trata de meterle miedo a la gente, se trata de que la gente vea su realidad. Pero si te cuesta hablarlo, por lo menos la gente está viendo algo diferente en ti. ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene esta familia de diferente? ¿Lo compartes? Cuando amo, soy iglesia. Cuando amo, estoy dispuesto a pagar el precio. Cuando amo, vivo y comparto la gracia. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que ser iglesia me da una nueva identidad. ¿Sabes eso? Ser iglesia te da una nueva identidad. Pastor, ¿ya va a volver a hablar de lo mismo? Sí, es necesario volver a hablar de lo mismo. Porque muchos seguimos viviendo como arrimados, no como hijos. Y Dios nos llama a vivir como hijos, nos ha dado una nueva identidad. Versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Lo ves? Los gentiles, tú y yo, los que no somos judíos, somos llamados a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, sus elegidos son su cuerpo, y nosotros hemos sido llamados a ser miembros del mismo cuerpo, a ser coherederos con Él. ¿Qué implica ser coheredero de alguien? ¿Qué implica ser coheredero? Recibe la misma herencia. Recibe la misma herencia. Los mismos beneficios de Cristo. Nosotros, su iglesia, lo recibimos. Somos coherederos, somos partícipes. Y no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque Cristo nos amó, que estuvo dispuesto a pagar el precio para hacernos parte de su misma familia. Miembros del mismo cuerpo, continúa el versículo 6 diciendo: participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cuál es la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Te recuerdas? Lo hablamos como hace 2 semanas o 3 semanas. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje de salvación. Y te lo puse fácil y te lo vuelvo a recordar. 4 palabras. Jesús en mi lugar. Eso es el Evangelio. ¿Cuál es la promesa de Jesús? ¿Que nos va a hacer ricos? ¿Que si le das 1 centavo, Él te va a dar 2? ¿Cuál es la promesa que habla acá de Cristo Jesús mediante el Evangelio? Que si reclamas y arrebatas, vas a quitarle al diablo lo que es tuyo. ¿Esa es la promesa de Cristo Jesús? No. Esas son tonterías, y perdón la palabra, pero estupideces de un evangelio, de un mal evangelio. Bueno, no lo puedo llamar ni evangelio, una gran mentira. La promesa de Cristo Jesús es que si creo en Él, tengo vida eterna. Esa es la promesa que me da mediante el Evangelio. Que antes estaba muerto, pero en Cristo tengo vida. La promesa del Evangelio. Soy coheredero. No tenía ningún derecho. Ahora participo de la promesa. Soy parte del cuerpo. Mi identidad no depende de lo que haga o deje de hacer. Mi identidad depende de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Quién eres?
Ok, vamos a dar otra vez la oportunidad. Es una buena oportunidad para decir: ¡soy la iglesia! ¿Quién eres? Soy la iglesia. Paguemos el precio. Vivamos como lo que somos. Somos la iglesia. Ahora, por último, versículo 7. El entender todo esto, el ser iglesia, me hace responsable. Versículo 7 dice: del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo reafirma, reitera su llamado: soy ministro. Según el diccionario Oxford, ministro es una persona que forma parte del gobierno de un estado como representante máximo de un ministerio, función o empleo. Es un representante diplomático de un país. Somos ministros, somos representantes del reino de Dios. Como representantes somos simplemente sirvientes, esclavos de los demás. El ser iglesia me hace responsable. Tú eres responsable. Hay un precio a pagar. Me da una nueva identidad, pero también me hace responsable. Dios te ha hecho ministro de un nuevo pacto. ¿Entiendes eso? Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Dios nos ha dado a través de Cristo todo lo necesario para ser ministros de ese nuevo pacto. No somos dueños del pacto, ni nosotros tampoco somos los que damos el pacto. Somos ministros, somos los que llevamos el mensaje de ese nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jesús en mi lugar. Ese es el nuevo pacto. De eso somos ministros, de eso somos portadores. Y Dios nos ha equipado, familia, para hacerlo. Pastor, pero es que yo no he podido ir al seminario. Qué bueno si puedes ir, pero si no puedes ir, aquí tienes. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para corregir, para instruir, para que todo el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso es que Pablo dice: leyendo vamos a encontrar, metiéndonos en Cristo vamos a encontrar. Si puedes ir al seminario, al colegio bíblico, a la universidad, ve, saca, prepárate, estudia, analiza, conoce. Es bueno hacerlo, pero aún si no podemos o no puedes, no hay excusa, porque aquí tenemos lo necesario, aquí tenemos lo que Dios nos ha dado. Y familia, quiero terminar esto. Quiero terminar el día de hoy con un extracto de... ¿Ustedes han escuchado mencionar al pastor John Piper? Él predicó el 20 de mayo del año 2000 una prédica que el título es: me glorío solo en la cruz. Y hay un extracto de esa prédica que quisiera compartir con ustedes, quisiera leerla. Y la voy a citar en este momento, y cito: hace 3 semanas recibimos noticia en nuestra iglesia que Ruby Ellinson y Laura Edwards habían muerto en Camerún. Ruby tenía más de 80 años, soltera toda su vida, invirtió toda su vida en una cosa: dar a conocer a Jesucristo entre los no alcanzados, los pobres y los enfermos. Laura era viuda, médico, tenía 80 años y servía al lado de Rubí en Camerún. Los frenos de su coche no funcionan, caen en un acantilado, se van, desaparecen, mueren instantáneamente. Le pregunté a mi gente: ¿fue eso una tragedia? 2 vidas impulsadas por una gran visión pasaron inadvertidas, sirviendo a los pobres que perecen, todo para la gloria de Jesucristo. 2 décadas después de que casi todos sus homólogos estadounidenses se han retirado a desperdiciar sus vidas en baratijas en Florida o Nuevo México. No es una tragedia. Esto es gloria. Les digo lo que es una tragedia. Les leeré de la revista Selecciones lo que es una tragedia. Bob y Penny se jubilaron anticipadamente de sus trabajos en el noreste 5 años atrás, cuando tenían 59 y ella tenía 51. Ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde navegan en su lancha de 10 metros de largo, jugando softball y recogiendo conchas en la playa. Eso es una tragedia.
La gente de hoy está gastando miles de millones de dólares para persuadirte de que aceptes este trágico sueño. Tengo 40 minutos para rogarles, no lo compren. Con todo mi corazón les ruego, no compren ese sueño. El sueño americano, una casa bonita, un buen auto, un buen trabajo, una familia agradable, un retiro agradable. Recolectar conchas como el último capítulo antes de comparecer ante el Creador del universo para dar cuenta de lo que hiciste. Aquí está, Señor. Mira mi colección de conchas. Y tengo un buen columpio. Y también, mira mi lancha. No desperdicies tu vida. No la desperdicies. Para hacer una diferencia en el mundo, solo tienes que conocer algunas cosas grandiosas, inmutables, simples, gloriosas y estar en fuego por ellas. Fin de la cita. ¿Te imaginas? Señor, aquí están mis carros, mis motores arreglados, aquí están mis conchas. Y vamos a presentar al Señor como su iglesia. Dios nos ha dado un llamado y nos ha equipado para vivir ese llamado. Ser iglesia tiene un precio, familia. El precio es amor. Ser iglesia requiere que recibamos y compartamos la gracia que hemos recibido. Ser iglesia me da una nueva identidad. Puedo vivir diferente, puedo ser diferente. Porque Dios me ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Ser iglesia me hace responsable. Ser iglesia me hace responsable. ¿Qué haremos con todo eso esta semana? ¿Vamos a seguir recolectando conchas? ¿Vamos a seguir pasando 3-4 horas encerando el carro para sacarle las manchas que dejan los pájaros? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Y no estoy hablando de ser irresponsables. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Mira, iglesia, hoy vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tomar la cena del Señor. Cristo estableció 2 sacramentos o instituyó 2 sacramentos en la Biblia. El primero es el bautismo. Aquel que cree, bautícese. ¿Qué requisito tengo que tener para bautizarme? Creer en Jesús. El eunuco, el etíope, cuando iba con Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? La pregunta de Felipe fue, ¿crees? Sí, al agua. Y si tú no te has bautizado, habla con Adolfo al final. El 21 tenemos bautizos, hazlo. Y el otro sacramento que Jesús estableció fue la comunión o la Santa Cena. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El bautismo fue con el propósito de dar a conocer nuestra fe, es nuestra confesión pública de la fe. Pero la Santa Cena o la comunión es simplemente recordar lo que Cristo hizo, que Él resucitó, y recordar que Él pronto viene. ¿Tienes los elementos? Mira, si no los tienes, levanta la mano y alguien te va a acercar. Tráemela acá, José. Gracias. Pásale uno. ¿Hay alguien más que no tenga? ¿Hay alguien más que no tenga? Aquí estamos. Ven, tómalo. Ven. Levántate, sal de tu lugar. Ven y tómalo. Si no le has entregado tu vida a Cristo, ¿quieres rendirte al Señor? Sal de tu lugar y ven y tómalo. Es parte del proceso. Pero no te quedes sin participar en el lugar. Mira, no hay nada místico en lo que vamos a hacer ahorita. No hay nada místico en esto. Es participar de la cena del Señor, participar de ese sacramento que Él dejó establecido. ¿Conoces al Señor? ¿No te animas a levantarte? Levanta la mano.
Y Juan puede pasar con uno de ellos ahí. Beautiful name it is. La Biblia nos enseña. Pónganse de pie. La Biblia nos enseña que la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, lo partió, lo compartió con los discípulos y les dice: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Era el cuerpo de Cristo literal? No, era una representación. ¿Está Cristo metido en este pedacito de pan? No, es simplemente una representación. Es un símbolo que nos recuerda el sacrificio de Jesús. Vamos a pan. Y luego, después de que hubieron cenado, tomó la copa, la repartió y dijo: miren, esta es mi sangre, sangre que por vosotros será derramada, sangre del nuevo pacto que por vosotros será derramada. Haced esto todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. ¿Sabes? Cuando comamos el pan y tomamos la copa, recordamos ese nuevo pacto, ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Y no solo recordamos el sacrificio, también recordamos la promesa que Él nos hizo, que Él no va a volver a compartir del fruto de la vida hasta que no estemos con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús pronto viene. Jesús pronto viene. Y cuando tomamos el pan y tomamos la copa, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección y recordamos que Él pronto viene. Tomemos el jugo. Padre amado, gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por el sacrificio que nos dio vida eterna. Padre, esta mañana al recordar ese sacrificio, al compartir estos elementos, Señor, recordamos no solo tu sacrificio, sino también recordamos la promesa que tenemos en ti. Esa promesa que dice que tú volverás. Esa promesa que dice que fuiste a preparar un lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos. Y lo único que podemos decir es: gracias, Señor. Gracias, Dios. Y Padre, reconocemos que tu nombre es majestuoso, que tu nombre es poderoso. Señor, tú fuiste el Verbo en el principio. Te hiciste carne, tomaste nuestro lugar en la cruz y ahora estás sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Gracias, Dios. Y sabes, iglesia, dice la Biblia que después de que cenaron, entonaron un himno al Señor. Vamos a cantarle a Dios y vamos a recordar lo que Él fue, lo que Él es y que Él pronto viene. Amén. Louder, get closer to the mic. Jesús, mi Rey, cuán hermoso su nombre.
Salgamos de este lugar viviendo eso. Somos la iglesia. Vivámoslo afuera de estas paredes y hagámosle saber a las personas que no conocen a Cristo quiénes somos en Cristo y que ellos tienen la oportunidad también para poder serlo. Amén. Familia, Dios les bendiga y recuerda que por sobre todas las cosas eres amado.